En el cumpleaños de mi hijo, me lo arrojó a la cara. El mejor regalo para mí sería que desaparecieras de mi vida para siempre. Sonreí, me fui en silencio y lo dejé para que celebrara. Una hora después, llegó la policía, rodeó mi patio y arrestó a mi hijo. No creerás lo que pasó después. Antes de continuar, por favor, suscríbete al canal y dinos desde dónde nos escuchas en los comentarios. El pastel de chocolate de cumpleaños se balanceaba precariamente en mi mano izquierda mientras buscaba a tientas el pomo de la puerta trasera. 28 velas esperaban en el cajón de la cocina. Pero primero, quería sorprender a Santiago con esta obra maestra casera. El regalo envuelto, metido bajo mi brazo derecho, contenía el reloj antiguo que él había admirado hacía meses. Una reliquia familiar de su abuelo. Las risas se filtraban a través de la puerta de cristal. La voz de mi hijo se mezclaba con otras en una conversación animada. El aire de la tarde de abril traía el aroma de la carne asada y la cerveza. Un clima perfecto para la celebración de su 28º cumpleaños. Me detuve en la puerta, escuchando para asegurarme de no interrumpir nada importante. A través del cristal, podía ver a Santiago de pie cerca de la parrilla con Marcos y Javier, su grupo de siempre. Valeria estaba sentada en la mesa del patio, revisando su teléfono mientras otros invitados se mezclaban por el jardín. «Oye, tu padre de verdad echó la casa por la ventana para esta fiesta». La voz de Marcos llegó claramente. Equipo de sonido nuevo. Cerveza de primera. Hasta contrató ese servicio de catering para los aperitivos. Santiago le dio un largo trago a su botella. Sí, bueno, está tratando de comprar mi afecto, como de costumbre. Piensa que el dinero lo soluciona todo. Me quedé helado. El pastel todavía en equilibrio en mis manos. El regalo de repente se sintió más pesado bajo mi brazo. Al menos se preocupa, intervino Javier. Mi viejo no me ha llamado en 6 meses. Créeme, estás mejor así. La risa de Santiago no tenía calidez. Arturo siempre está encima de mí, diciéndome que consiga un trabajo, que me mude, que asuma responsabilidades, como si no entendiera que la economía está por los suelos en este momento. Mis dedos se apretaron alrededor del plato del pastel. A través de la puerta, vi a mi hijo gesticular despectivamente con su botella de cerveza. Honestamente, amigos, el mejor regalo para mí sería que el viejo finalmente desapareciera de mi vida para siempre. Estoy cansado de sus sermones y su control. Las palabras golpearon como un puñetazo. Tropecé hacia atrás, casi dejando caer el pastel. 28 años de cumpleaños, mañanas de Navidad, partidos de fútbol, cuentos antes de dormir. Todo reducido a este momento de crueldad casual. ¿Quién hubiera pensado que tu padre era tan insistente?, coincidió Marcos, levantando su botella en un brindis burlón. Javier resopló. Seguro que tiene toda tu vida planeada en alguna hoja de cálculo. Eso es lo que hacen los ingenieros, ¿no? Exactamente. Todo tiene que ser a su manera o de ninguna manera. Santiago se giró hacia la casa y yo rápidamente me hice a un lado, pegándome a la pared. A veces desearía que él simplemente, no sé, encontrara otro lugar donde estar. Permanentemente. El regalo se deslizó de debajo de mi brazo, aterrizando suavemente sobre el felpudo. Lo atrapé justo cuando mis piernas amenazaban con ceder. El reloj que había dentro, el reloj de mi padre, pasado de generación en generación. De repente parecía no tener valor. Siempre podrías mudarte, dijo Valeria desde la mesa, sin levantar la vista de su teléfono. ¿Con qué dinero? Él lo controla todo. Actúa como si todavía tuviera 12 años. Santiago vació su cerveza y arrojó la botella vacía a un bote de basura cercano. Pero bueno, al menos el alquiler gratuito es decente. Más risas surgieron del grupo. Me quedé helado. Un hombre de 62 años, sosteniendo un pastel de cumpleaños para alguien que deseaba que yo desapareciera para siempre. Las velas en la cocina parecían inútiles ahora. ¿Qué estaba celebrando?
Mis manos comenzaron a temblar. El pastel se tambaleó peligrosamente mientras los recuerdos volvían en tropel. La fiesta de graduación de Santiago, donde me había presentado como el tipo que paga por todo. La cena familiar donde había puesto los ojos en blanco ante cada historia que contaba. La mañana de Navidad en la que apenas había levantado la vista de su teléfono mientras abría los regalos. ¿28 años? Había estado tan ciego todo este tiempo. Me apoyé en el marco de la puerta, luchando por procesar lo que acababa de oír. Dentro de la casa, mi cocina esperaba con las decoraciones de cumpleaños que había colgado esa mañana. La mesa del comedor contenía regalos envueltos que había pasado semanas seleccionando. Todo lo que había hecho, todo lo que había planeado, reducido a un control no deseado y una interferencia molesta. La fiesta continuó sin que nadie supiera de mi presencia. Santiago se había acercado a la parrilla, volteando hamburguesas mientras Marcos contaba alguna historia que hacía reír a todos. Se veían tan cómodos, tan naturales en su burla del hombre que proporcionaba la casa, la comida, el mismo suelo que pisaban. Me alejé de la puerta, con el pastel aún temblando en mi mano. El reloj envuelto se sentía como un peso muerto en la otra. A través del cristal, podía ver a mi hijo viviendo su verdad, disfrutando de una fiesta financiada por alguien que deseaba que desapareciera. Mi pecho se oprimió con algo más allá del dolor, algo más frío, más calculador. Pensé en la hipoteca que llevaba pagando 5 años desde que compré esta casa, los servicios, el seguro, los impuestos a la propiedad, la comida en el refrigerador, el coche en la entrada que Santiago conducía sin permiso. Todo lo que él daba por sentado mientras deseaba que yo me desvaneciera de su vida. Me volví hacia la cocina, mi mente comenzando a funcionar de manera diferente. Si Santiago me quería fuera tan desesperadamente, quizás era hora de concederle su deseo de cumpleaños, pero no de la manera que él esperaba. El pastel podía esperar, las velas podían esperar. Primero, necesitaba hacer algunas llamadas. Habían pasado 10 minutos desde que me retiré a la cocina. El pastel de cumpleaños yacía abandonado en la encimera, el glaseado ligeramente derretido por mis manos temblorosas. Había estado caminando de un lado a otro entre el refrigerador y la ventana, observando a mi hijo continuar su celebración, mientras procesaba la devastación de sus palabras. Ahora, volví a salir por la puerta corredera con pasos medidos. Sin pastel, sin regalo, sin pretensión de celebración. Solo un padre exigiendo respuestas a su hijo ingrato. Santiago estaba exactamente donde lo había dejado, con una botella de cerveza en alto, en una animada conversación con Marcos y Javier. El humo de la parrillada flotaba perezosamente entre nosotros mientras me acercaba a su círculo. Varios invitados me miraron, probablemente esperando otra interrupción paternal sobre bajar la música o limpiar su desorden. ¡Santiago! Mi voz cortó sus risas. ¿Podemos hablar en privado? Se volvió con la indiferencia casual de alguien que nunca ha enfrentado consecuencias reales. La misma expresión que había puesto cuando lo encontré usando mi tarjeta de crédito para compras en línea, o cuando los vecinos se quejaban de las fiestas mientras yo trabajaba en turnos de noche. Papá, lo que sea que hayas oído es verdad. Se encogió de hombros, sin siquiera molestarse en bajar la voz. Estás interfiriendo en mi vida, y todos aquí lo saben. La franqueza me dejó atónito, sin vergüenza, sin intento de explicación, solo una honestidad brutal entregada con la confianza de alguien que nunca ha tenido que rendir cuentas. ¿Cómo puedes decir eso después de todo lo que he hecho por ti? Nadie te lo pidió. Esa fue tu elección de apoyarme. Santiago tomó otro trago de cerveza, sus amigos asintiendo con aprobación. Actúas como si te debiera algo por decisiones que tú tomaste. Marcos se acercó al hombro de Santiago. El chico tiene razón, señor Díaz. Los padres eligen tener hijos. La crueldad casual de eso me golpeó más fuerte que las palabras de Santiago. Aquí estaba el sistema de apoyo de mi hijo, permitiendo su falta de respeto con justificaciones filosóficas. Miré alrededor del patio trasero. Mi patio trasero.
pagado con mis ingresos, mantenido con mi trabajo. Y vi a los invitados comenzar a notar nuestra conversación. 28 años. Mi voz se mantuvo firme a pesar de la rabia que crecía en mi pecho. 28 años proveyendo todo lo que necesitabas. Y nunca pedí nada de eso. La voz de Santiago se alzó, envalentonada por la audiencia. ¿Quieres gratitud por cosas que nunca solicité? Ese es tu problema, no el mío. Javier se rió. El sonido agudo en el aire de la tarde. Mentalidad de otra generación. Yo me sacrifico, así que tú me debes. Varios invitados habían detenido sus propias conversaciones ahora, formando un círculo suelto alrededor de nuestra confrontación. Algunos parecían incómodos, pero ninguno intervino. ¿Esto era entretenimiento para ellos? Un drama familiar desarrollándose en una fiesta que recordarían durante semanas. Entonces, cuando les dijiste a tus amigos que deseabas que desapareciera para siempre, ¿lo decías en serio? Los ojos de Santiago parpadearon con sorpresa, la primera grieta en su fachada casual. No esperaba que yo supiera las palabras exactas, pero el momento pasó rápidamente, reemplazado por una agresividad defensiva. Sí, lo decía en serio. Me vigilas, me sermoneas, haces que todo gire en torno a tus expectativas. Gesticuló con su botella de cerveza, salpicando gotas en las baldosas del patio. Quizás, si encontraras tu propia vida en lugar de tratar de controlar la mía, ambos seríamos más felices. La multitud había crecido. Las conversaciones en todo el patio se habían silenciado, mientras más invitados sintonizaban nuestra confrontación pública. Podía sentir sus ojos sobre mí, el padre controlador, el padre autoritario que no podía dejar que su hijo adulto viviera libremente. Tu propia casa, tu propia comida, tu propio coche. Cada palabra salió medida, deliberada. Todo provisto por alguien que deseas que desaparezca. Así es. La sonrisa de Santiago no tenía calidez. Y cuando finalmente te vayas, extrañaré el alquiler gratuito durante unos 5 minutos. Luego encontraré otra cosa. Valeria se rió desde la mesa del patio, su atención finalmente apartada de su teléfono. Santiago, eres terrible. Pero lo dijo como un cumplido, como si su insensibilidad fuera encantadora en lugar de devastadora. El sonido de su diversión se mezcló con las risas de aprobación de Marcos y Javier, creando una banda sonora de burla alrededor de mi humillación. Me quedé allí, rodeado de gente que celebraba la crueldad de mi hijo. 28 años de biberones a medianoche, proyectos escolares, lecciones de manejo, matrícula universitaria, todo reducido a una interferencia no deseada frente a una audiencia que encontraba divertida la destrucción de nuestra familia. La fiesta continuaba a nuestro alrededor. La música seguía sonando. La parrillada seguía humeando. Los invitados seguían bebiendo mi cerveza y comiendo mi comida, mientras presenciaban la desintegración total de cualquier respeto entre padre e hijo. Me alejé del círculo de rostros, algunos sonriendo, otros apartando la vista incómodamente. La risa de Santiago me siguió mientras caminaba hacia la casa, pero algo había cambiado en esos momentos finales. El dolor se estaba cristalizando en algo más frío, más calculador. Él me quería fuera, eso se podía arreglar, pero no de la manera que él esperaba. Las escaleras crujieron bajo mi peso mientras subía al segundo piso, cada escalón alejándome más de la risa que aún resonaba por la casa. La puerta de mi dormitorio se cerró con un suave clic, separándome finalmente de la celebración de mi propia humillación. Me quedé inmóvil por un momento, dejando que el silencio me invadiera. Los sonidos de la fiesta filtrados a través de las paredes, conversaciones apagadas, botellas tintineando. La voz de Santiago atravesándolo todo con otra broma a mi costa. A través de la ventana, podía ver a los invitados moviéndose por el patio trasero, sus sombras bailando sobre las baldosas del patio a la luz del atardecer. El espejo sobre mi cómoda reflejaba a un hombre que apenas reconocía. ¿Cuándo me había convertido en esta persona? Este felpudo que absorbía insultos con silenciosa dignidad, que permitía la falta de respeto al seguir proveyendo a alguien que me deseaba muerto.
Mi reflejo me devolvió la mirada con ojos vacíos, y de repente los recuerdos volvieron en tropel. El incidente del coche de la primavera pasada pasó por mi mente con una claridad dolorosa. Santiago me había arrastrado a 3 concesionarios diferentes, exigiéndome que confirmara vehículos que no podía permitirse. Cuando sugerí algo más razonable, se volvía hacia el vendedor con una vergüenza teatral. Disculpe a mi padre, no entiende que la imagen importa en mi campo. El vendedor había parecido incómodo, pero Santiago había continuado con cruel precisión. Él piensa que conducir un coche decente es presumir. Eso es lo que pasa cuando te conformas con la mediocridad toda tu vida. Yo me había quedado allí, con la chequera en la mano, absorbiendo la humillación pública mientras todavía me preparaba para ayudarlo a conseguir el transporte que necesitaba. El coche usado en el que finalmente nos decidimos me había costado $15,000. Se quejó de él durante meses. Otro recuerdo afloró sin ser llamado. La cena de Navidad en la que había invitado a sus amigos, con la esperanza de construir puentes. Había pasado días preparándola, queriendo mostrar al círculo social de Santiago que su padre no era el ogro controlador que aparentemente había descrito. En realidad, señor Díaz, Santiago nos dice que usted es bastante estricto con todo, había dicho Marcos durante el postre, su tono llevando una burla apenas disimulada. Debe ser duro tener a alguien vigilando cada uno de tus movimientos. Santiago se había reído, levantando su copa de vino. No tienes ni idea. Papá cree que sabe lo que es mejor para todos. Me había sentado a la cabeza de mi propia mesa, sirviendo un vino que yo había pagado a personas que se burlaban abiertamente de mí, mientras mi hijo orquestaba toda la actuación. La peor parte, había seguido sonriendo, seguido haciendo de buen anfitrión, seguido permitiendo el mismo comportamiento que estaba destruyendo cualquier posibilidad de respeto entre nosotros. Pero esta noche había sido diferente. Esta noche, Santiago finalmente había dicho lo que realmente pensaba, y algo dentro de mí había cambiado permanentemente. Me acerqué a la ventana y miré hacia el patio trasero. Allí estaba él, animado y gesticulando con una cerveza nueva, probablemente relatando su última victoria sobre el viejo. Sus amigos se agrupaban a su alrededor como discípulos, pendientes de cada palabra de su actuación. Todos vivían en mi casa, comían mi comida, bebían mi alcohol, celebraban mi derrota pública. ¿Cuántos años había estado financiando mi propia falta de respeto? La parte ingenieril de mi mente comenzó a activarse. El mismo proceso analítico que había usado para resolver problemas complejos durante 3 décadas. Variables, restricciones, resultados deseados. Santiago me quería fuera de su vida. Yo quería respeto, o al menos el fin del desprecio activo. El enfoque actual, paciencia, generosidad, esperando una eventual gratitud, había fracasado por completo. Era hora de una metodología diferente. Me aparté de la ventana y me enfrenté de nuevo en el espejo. Esta vez vi algo diferente. No una víctima, no un felpudo, sino un hombre con recursos, opciones, y la inteligencia para usarlos eficazmente. Santiago tenía 28 años y nunca había tenido un trabajo de verdad. No tenía ahorros, ni historial de crédito, ni habilidades prácticas para la vida más allá de consumir lo que otros proveían. Todo su estilo de vida dependía de mi continua disposición a subsidiar su comodidad, mientras él se burlaba públicamente de mi existencia. ¿Qué pasaría si ese subsidio simplemente desapareciera? El pensamiento envió una fría claridad a través de mi sistema. Yo era el dueño absoluto de esta casa. Cada factura de servicios, cada pago de seguro, cada liquidación de impuestos a la propiedad, provenía de mis cuentas. El refrigerador que él saqueaba, el internet que usaba, la electricidad que alimentaba sus sesiones de juego nocturnas. Todo mío. Si Santiago realmente me quería fuera de su vida, quizás era hora de concederle ese deseo. Pero en mis términos, no en los suyos. Me moví hacia la puerta, mi mano descansando en el pomo. La fiesta continuaba abajo, ajena al cambio que acababa de ocurrir en el hombre que lo hacía todo posible.
Santiago estaba a punto de aprender la diferencia entre independencia y abandono, entre libertad y responsabilidad. Había pedido espacio de la influencia de su padre. Pronto tendría todo el espacio que pudiera desear. Habían pasado 25 minutos desde que me alejé de ese círculo de burlas. Ahora bajaba las escaleras con pasos medidos, cada uno acercándome a una confrontación que remodelaría permanentemente la dinámica de esta casa. La puerta trasera se abrió a la misma escena que había dejado. La música sonando desde los altavoces portátiles. Los invitados agrupados alrededor del patio con bebidas, Santiago presidiendo cerca de la parrilla. Pero algo fundamental había cambiado, no en la fiesta, sino en mí. Caminé directamente a través del patio hacia la mesa del DJ, donde alguien había instalado el sistema de sonido. Las conversaciones continuaron a mi alrededor, la mayoría de los invitados sin saber que el hombre que era dueño de todo lo que estaban disfrutando acababa de tomar una decisión que alteraría considerablemente su velada. El micrófono inalámbrico estaba junto a los altavoces, exactamente donde esperaba encontrarlo. Lo recogí con la misma calma y precisión con la que una vez presenté soluciones de ingeniería a juntas corporativas. La música continuó por un momento más antes de que localizara el control de volumen. El silencio cayó sobre el patio trasero como un telón. La fiesta ha terminado. Mi voz se escuchó claramente a través de los altavoces en cada rincón de mi propiedad. Les pido a todos que abandonen mi propiedad ahora. Las palabras aterrizaron con el impacto de un golpe físico. Las conversaciones se detuvieron a media frase. Las botellas de cerveza se detuvieron a medio camino de los labios. Incluso los invitados más ebrios entendieron que algo significativo acababa de ocurrir. El rostro de Santiago pasó por una rápida secuencia de emociones. Sorpresa, vergüenza, y luego se asentó en la arrogancia familiar que había definido nuestra relación durante años. «Nadie se va a ninguna parte», dijo avanzando y dirigiéndose a la multitud en lugar de a mí. «Esta es mi fiesta, y todos son bienvenidos a quedarse todo el tiempo que quieran». Marcos se puso inmediatamente al lado de Santiago, su apoyo tan predecible como el amanecer. «Arturo, no arruines la celebración del chico. Es su cumpleaños». «Esta es mi propiedad», respondí al micrófono, mi voz firme y objetiva. «Tengo el derecho legal de decidir quién se queda y quién se va». Javier se rió, el mismo sonido despectivo que había oído antes. «Vamos, señor Díaz, no sea dramático. No estamos haciendo daño a nada». Varios invitados se movieron incómodamente, sintiendo que el conflicto familiar escalaba más allá de los límites normales. Pero el círculo íntimo de Santiago se unió a él, con la lealtad de personas que nunca habían enfrentado consecuencias reales por sus acciones. «Papá, baja el micrófono y deja de hacer el ridículo». La voz de Santiago llevaba el tono condescendiente que había perfeccionado durante años de dar por sentado mi apoyo. «Estos son mis amigos. Esta es mi fiesta, y estás actuando como un loco». El micrófono amplificó mi respuesta para cada invitado esparcido por el patio. «Soy el dueño de esta casa. Pago la hipoteca, los servicios, el seguro y los impuestos a la propiedad. Esta no es tu propiedad, Santiago, es mía». «¿Y qué? Me has estado manteniendo durante años». «Eso es lo que hacen los padres», gesticuló despectivamente, actuando para su audiencia. «No puedes simplemente echar a la gente porque estás teniendo algún tipo de crisis». Valeria se rió desde su posición en la mesa del patio, aparentemente encontrando entretenida nuestra disputa familiar legal. Varios otros invitados murmuraron entre ellos, pero ninguno se movió hacia la salida. «En realidad, sí puedo». El micrófono aseguró que mis palabras llegaran a todos claramente. Cualquier propietario tiene el derecho de pedirle a la gente que se vaya. Si se niegan, se convierte en allanamiento de morada. La certeza casual en mi voz pareció penetrar incluso la confianza de Santiago, alimentada por el alcohol. Miró a su alrededor, a sus amigos, buscando el mismo apoyo que lo había envalentonado durante nuestra confrontación anterior. «¿No hablas en serio?», dijo Marcos,
pero su tono había perdido algo de su desdén anterior. No llamarías a la policía en la fiesta de cumpleaños de tu propio hijo. Mírame. Dejé el micrófono sobre la mesa y me volví hacia la casa. Tienen 5 minutos para irse voluntariamente. Después de eso, la policía los sacará como intrusos. La voz de Santiago se alzó detrás de mí, ya no con la burla controlada de antes, sino con algo que se acercaba al pánico. Papá, no puedes hacer esto. Esta gente son mis amigos. Me detuve en la puerta trasera y miré a la reunión una última vez. 30 años de recibir a los amigos de Santiago, comprar comida para sus fiestas, limpiar el desorden después y soportar su falta de respeto casual en mi propio patio trasero. Tú querías que me fuera de tu vida, dije. Mi voz se escuchó sin amplificación. Así es como funciona. Cuando yo me voy, mi casa se va conmigo. La puerta se cerró detrás de mí con un suave clic, amortiguando la erupción de voces que siguió. A través de la ventana de la cocina, pude ver a los invitados mirando hacia la casa con incertidumbre, algunos ya moviéndose hacia la puerta lateral. Caminé hacia el teléfono de la pared y marqué el número de emergencias. 25 minutos después de mi llamada, luces rojas y azules barrieron el patio trasero, como el haz de un faro cortando la oscuridad. La atmósfera casual de la fiesta se evaporó cuando los invitados notaron el coche patrulla entrando en mi entrada. El oficial Jaime Morales apareció primero por la puerta lateral, su uniforme e insignia imponiendo inmediatamente la atención de cada persona en mi propiedad. Su compañera, la oficial Laura García, lo siguió de cerca, ambos portando la inconfundible autoridad que viene con el poder legal. ¿Quién llamó a la policía? La voz del oficial Morales llevaba la neutralidad profesional que esperaba de la policía local. Yo lo hice. Di un paso adelante desde mi posición cerca de la puerta trasera. Esta es mi propiedad y les pedí a estas personas que detuvieran la fiesta y se fueran. ¿Se negaron? Morales asintió, sacando un pequeño bloc de notas mientras inspeccionaba a la multitud de invitados que de repente se habían interesado mucho en sus bebidas y conversaciones. La música se había detenido por completo, dejando solo el sonido de risas nerviosas y discusiones susurradas. ¿Puede verificar la propiedad de este inmueble, señor? Le entregué mi licencia de conducir y el recibo del impuesto a la propiedad, documentos que había recuperado mientras esperaba su llegada. 28 años de ser propietario de una vivienda me habían enseñado la importancia de la documentación adecuada. La oficial García dio un paso hacia el centro del patio, su voz cortando el aire de la tarde con claridad oficial. Todos los presentes deben abandonar esta propiedad privada de inmediato. El propietario ha solicitado su salida, y la presencia continuada constituye allanamiento de morada. La reacción fue inmediata y variada. Varios invitados cerca del jardín comenzaron rápidamente a recoger sus pertenencias, claramente incómodos con la participación policial en lo que habían asumido que era una simple disputa familiar. Otros miraron hacia Santiago, buscando la guía de alguien que no tenía autoridad legal para darla. Esto no es justo. La voz de Valeria se alzó sobre el murmullo general de confusión. Teníamos permiso. Santiago nos invitó. Señora, los hijos adultos que viven en las casas de sus padres no tienen el derecho legal de autorizar invitados en contra de los deseos del propietario. Respondió García con la paciencia de alguien que había manejado situaciones similares innumerables veces. Santiago dio un paso adelante, su confianza anterior sacudida pero no completamente rota. Oficiales, esto es ridículo. Es mi fiesta de cumpleaños, y mi padre solo está siendo vengativo. Morales dirigió su atención a mi hijo con desapego profesional. Señor, las disputas familiares no cambian la ley de propiedad. Si su padre es el dueño de esta propiedad y quiere que los invitados se vayan, deben cumplir. Observé desde mi posición cerca de la casa cómo la multitud comenzaba a disminuir. Aproximadamente la mitad de los invitados ya habían comenzado a moverse hacia la puerta lateral, claramente sin querer ser parte de una intervención policial. Eran personas sensatas que entendían que desafiar a la ley por una fiesta en el patio no valía las posibles consecuencias. Pero el grupo principal de Santiago permaneció desafiante.
Marcos y Javier lo flanqueaban como guardaespaldas, su lealtad aparentemente más fuerte que su sentido común. Valeria se quedó cerca, todavía aferrada a su bebida como si la fiesta pudiera continuar de alguna manera, a pesar de que los oficiales uniformados estaban en medio del patio. ¿Cuánto tiempo tienen para irse?, le pregunté al oficial Morales, manteniendo el mismo tono tranquilo que había usado durante toda la noche. Normalmente permitimos una cantidad de tiempo razonable para cumplir, respondió. Pero la negativa continuada después de la notificación oficial se convierte en un asunto más serio. Las implicaciones quedaron suspendidas en el aire como el humo de la parrilla abandonada. El rostro de Santiago mostró los primeros signos reales de incertidumbre mientras procesaba lo que, asunto más serio, podría significar en términos prácticos. «Papá, no puedes realmente hacer que nos arresten por tener una fiesta», dijo, pero la confianza que lo había sostenido en nuestras confrontaciones anteriores había disminuido notablemente. «Yo no estoy haciendo que arresten a nadie», respondí con sinceridad. «Simplemente estoy ejerciendo mis derechos legales como propietario. Lo que suceda a continuación depende enteramente de si la gente elige respetar esos derechos». García miró su reloj y escaneó a los invitados restantes. «Aquellos que deseen irse voluntariamente deben hacerlo ahora. Cualquiera que todavía esté presente en 5 minutos será considerado en violación de las leyes de allanamiento de morada». El anuncio desencadenó otra ola de salidas. Incluso algunos de los partidarios de Santiago comenzaron a moverse hacia la puerta, su lealtad puesta a prueba por la perspectiva de consecuencias legales reales. La fiesta, que había comenzado con 20 invitados, se estaba reduciendo rápidamente a un núcleo terco de quizás 6 o 7 personas. Santiago miró a su red de apoyo cada vez menor, comenzando finalmente a comprender la realidad de su situación. Pero en lugar de retroceder, cruzó los brazos y plantó los pies más firmemente en las baldosas de mi patio. «Yo vivo aquí», anunció a los oficiales. «Esta es mi casa también». La paciencia del oficial Morales había llegado a su límite profesional. Se acercó a Santiago, su mano moviéndose hacia las esposas en su cinturón con eficiencia practicada. «Joven, usted está infringiendo la ley. Esta es su última oportunidad para irse voluntariamente». La respuesta de Santiago llegó con la misma arrogancia que había definido nuestra relación durante años, pero ahora llevaba el peso de genuinas consecuencias legales. «No voy a ninguna parte, esto es ridículo. No pueden arrestar a alguien por estar en su propia casa». «En realidad, sí podemos». García se movió para flanquear a Santiago por la izquierda, su posicionamiento profesional y deliberado. «Usted no es el dueño de esta propiedad, y el propietario legal le ha ordenado que se vaya». La realidad de su situación pareció golpear a Santiago como agua fría. Sus ojos se movieron entre los dos oficiales, luego hacia mí, de pie cerca de la puerta trasera, y luego hacia sus amigos restantes, que miraban en silencio atónito. «Papá, diles que esto es una locura. Yo vivo aquí». «Vives aquí con mi permiso», respondí con calma. «Permiso que estoy retirando». Morales dio un paso adelante con las esposas visibles. «Dese la vuelta y ponga las manos detrás de la espalda». «¿Hablas en serio ahora mismo?». La voz de Santiago se quebró ligeramente, la primera señal de que su bravuconería finalmente estaba dando paso a un miedo genuino. «¿De verdad vas a arrestarme?». «Dese la vuelta ahora». El momento se extendió como un cable tenso. Observé el rostro de mi hijo pasar por la incredulidad, la ira, y finalmente un tipo de pánico desesperado al darse cuenta de que 28 años de evitar consecuencias acababan de llegar a su fin. Santiago se dio la vuelta lentamente, sus movimientos rígidos de resentimiento. El clic de las esposas cerrándose alrededor de sus muñecas resonó en el patio vacío con la finalidad de una puerta que se cierra. «Santiago Díaz, queda usted arrestado por allanamiento de morada y por no cumplir una orden legal», declaró Morales con la neutralidad profesional de alguien que había hecho esto cientos de veces. Valeria jadeó desde su posición cerca de la parrilla abandonada. «Esto no puede estar pasando. Arturo,
No puedes dejar que arresten a tu propio hijo. Encontré su mirada con la misma calma que había mantenido durante toda la noche. Yo no estoy dejando que hagan nada. Los llamé específicamente porque Santiago se negó a respetar mis derechos de propiedad. Mientras los oficiales comenzaban a llevar a Santiago hacia la puerta lateral, él se giró para enfrentarme. Su expresión se transformó en algo que nunca había visto antes. Un odio genuino mezclado con incredulidad. Papá, nunca te perdonaré por esto. Crees que has ganado algo, pero acabas de cometer el error más grande de tu vida. El veneno en su voz me habría devastado solo unas horas antes. Ahora, simplemente confirmaba que mi decisión de tomar medidas drásticas había sido la correcta. Un hijo que podía hablarle a su padre con tanto odio, mientras era arrestado por allanar la propiedad de su padre, había perdido cualquier derecho a la lealtad familiar. Ya veremos, respondí. Morales abrió la puerta trasera del coche patrulla, su mano guiando la cabeza de Santiago mientras subía al asiento trasero. A través de la ventana pude ver el rostro de mi hijo contorsionado por la rabia, su boca moviéndose en lo que supuse eran amenazas adicionales que agradecí no tener que escuchar. Marcos dio un paso adelante, su confianza anterior completamente evaporada. «Oficial, ¿cuánto tiempo lo retendrán? ¿Cuándo podemos sacarlo bajo fianza?» «Eso depende de los cargos y de la decisión del juez», respondió García. «El allanamiento de morada puede acarrear una sentencia de hasta 2 semanas en la cárcel del condado, más multas». 2 semanas. El número se asentó en mi mente con perfecta satisfacción. 2 semanas me darían tiempo adecuado para hacer los cambios que había estado contemplando durante mi transformación arriba. El motor del coche patrulla arrancó, y las luces rojas y azules comenzaron a girar de nuevo mientras el vehículo retrocedía por mi entrada. Observé desde mi posición en el porche trasero cómo se llevaban a mi hijo, oficialmente bajo custodia policial, finalmente, enfrentando consecuencias reales por sus elecciones. Valeria estaba llorando cerca de las decoraciones de fiesta abandonadas, mientras que Marcos y Javier recogían botellas vacías con la eficiencia confusa de personas que no sabían qué más hacer. La fiesta había terminado en todos los sentidos, y mi patio trasero me pertenecía de nuevo. En cuestión de minutos, incluso los partidarios más cercanos de Santiago habían recogido sus pertenencias y se habían ido por la puerta lateral. El equipo de música yacía en silencio, la parrilla enfriándose en el aire de la tarde, platos de papel y vasos de plástico esparcidos por superficies que limpiaría mañana. Pero esta noche, estaba solo en mi espacio recuperado, escuchando el silencio que había reemplazado años de ruido irrespetuoso. El verdadero trabajo apenas comenzaba. La primera mañana, sin la presencia de Santiago, se sintió como entrar en una casa completamente diferente. El café se preparó en absoluto silencio mientras me sentaba en la mesa de la cocina, ya no escuchando los sonidos de quejas o demandas que resonaban desde el piso de arriba. Una rápida llamada a la oficina del secretario del condado confirmó lo que la oficial García había mencionado. Santiago cumpliría 14 días por allanamiento de morada y alteración del orden público. Su fecha de liberación estaba programada para el 29 de abril a las 9 de la mañana. 14 días. Exactamente 2 semanas para implementar el plan que se había cristalizado durante los momentos finales de su arresto. Durante los días siguientes, comencé a trabajar con la misma precisión metódica que había definido mi carrera de ingeniería. El primer paso consistió en recopilar información sobre la situación real de Santiago, en contraposición a la fantasía en la que había estado viviendo. Saqué los registros financieros de los últimos 5 años. El equivalente al alquiler en nuestro vecindario era de $2,800 mensuales. Los servicios promediaban $350. Los costos de comida que yo había cubierto, aproximadamente $400 mensuales. El seguro, el mantenimiento, los impuestos a la propiedad y los gastos imprevistos elevaban su verdadero costo de vida a aproximadamente $4,200 por mes, $50,000 anualmente.
Eso es lo que me había costado apoyar el desempleo de Santiago, sin contar los gastos adicionales para sus fiestas, el dinero para la gasolina y varias emergencias que requerían una intervención financiera inmediata. Durante mi fase de investigación, también investigué las condiciones actuales del mercado inmobiliario. Casas similares en nuestro vecindario se vendían por entre $820,000 y $880,000, dependiendo de la condición y la ubicación exacta. La mía, meticulosamente mantenida y recientemente actualizada, probablemente alcanzaría el extremo superior de ese rango. El recuerdo que seguía aflorando durante esas tranquilas sesiones de planificación fue el incidente de la feria de empleo del pasado noviembre. Había llevado a Santiago a 3 oportunidades de empleo diferentes, esperado pacientemente mientras presentaba solicitudes. Incluso lo entrené en técnicas de entrevista la noche anterior. Regresaba de cada entrevista con explicaciones elaboradas sobre por qué los puestos no eran adecuados. El gerente parecía un microgestor. La paga era un insulto para alguien con mi potencial. El trayecto se comería la mitad de mi salario en costos de gasolina. En una semana descubrí a través de un amigo que Santiago había saboteado intencionadamente cada entrevista, llegando tarde, vestido de forma inapropiada y dando respuestas frívolas diseñadas para asegurar el rechazo. Cuando lo confronté, su respuesta había sido brutalmente honesta. ¿Por qué tomaría un trabajo de salario mínimo cuando tú me proporcionas todo lo que necesito aquí? Esa conversación debería haber sido la llamada de atención. En cambio, había absorbido su lógica y continuado permitiendo el mismo comportamiento que estaba destruyendo cualquier posibilidad de respeto mutuo. Al final de la primera semana de su encarcelamiento, mi decisión se había cristalizado por completo. Santiago quería que yo desapareciera de su vida. Había declarado este deseo públicamente, repetidamente y con suficiente crueldad como para demostrar una intención genuina. Muy bien, desaparecería, pero no como el padre derrotado que él esperaba manipular indefinidamente. La casa se vendería mientras él estaba en la cárcel del condado, felizmente inconsciente de que su vida fácil estaba terminando permanentemente. Las ganancias financiarían una jubilación cómoda en algún lugar lejos de la costa, en algún lugar donde Santiago nunca pensaría en buscar a un padre que había deseado que se desvaneciera. Pasé la segunda semana investigando comunidades de jubilados en diferentes estados, lugares donde $850,000 podrían comprar una casa modesta y proporcionar años de independencia pacífica. Estados del interior, lugares más tranquilos, sin conexiones con mi vida actual. Las amenazas de Santiago durante su arresto habían dejado una cosa perfectamente clara. Me veía como un obstáculo a superar, no como un padre a respetar. Su promesa de que me arrepentiría de hacer cumplir los límites era exactamente el tipo de lenguaje manipulador que había estado tolerando durante años. Pero esta vez no habría marcha atrás, ni compromiso, ni erosión gradual de mi resolución a través de la manipulación emocional. El enfoque de ingeniería para este problema era elegantemente simple: eliminar la variable que causa la disfunción del sistema. En este caso, esa variable era mi continuo apoyo financiero a alguien que despreciaba abiertamente a la persona que lo proporcionaba. A medida que se acercaba la fecha de liberación de Santiago, finalicé mi investigación y confirmé mi decisión. La tarjeta de visita de la agente inmobiliaria estaba junto a mi café de la mañana, esperando la llamada que pondría todo en movimiento. 28 años de guía paciente, apoyo financiero y amor incondicional no habían producido nada más que derecho adquirido, falta de respeto y amenazas de represalias cuando finalmente se aplicaron los límites. Era hora de mostrarle a Santiago cómo era realmente desaparecer. Alcancé el teléfono para llamar a Mónica Jiménez, la agente inmobiliaria cuyas reseñas en línea sugerían que se especializaba en ventas rápidas y eficientes. La oficina de Mónica Jiménez ocupaba una suite en una esquina en el centro de la gran ciudad. Sus ventanas ofrecían vistas de la ciudad que había sido mi hogar durante 3 décadas. Certificados profesionales adornaban las paredes junto a fotos de propiedades vendidas, creando una atmósfera de competencia y éxito. Señor Díaz, gracias por llamar.
dijo, señalando la silla frente a su pulido escritorio. Mencionó que necesitaba vender rápidamente. ¿Qué motiva el plazo? Me acomodé en la silla de cuero, mis documentos de propiedad organizados en una carpeta de Manila, que reflejaba el mismo enfoque metódico que había aplicado a cada proyecto de ingeniería. Circunstancias familiares, razones personales que requieren una acción inmediata. Su expresión se mantuvo profesionalmente neutral, una habilidad que sin duda le había servido bien en innumerables interacciones con clientes. Entiendo. Permítame revisar los detalles de su propiedad y podemos discutir expectativas realistas. La evaluación de la propiedad tomó aproximadamente 40 minutos de análisis de mercado, estudios comparativos de vecindarios y discusiones detalladas sobre la estrategia de precios. La experiencia de Mónica era evidente en su enfoque sistemático para determinar el posicionamiento óptimo en el mercado. Basado en las condiciones actuales del mercado y los detalles de la propiedad que ha proporcionado, recomendaría ponerla en venta a $850,000. A ese precio, con la puesta en escena y el marketing adecuados, deberíamos atraer compradores serios en una semana. Perfecto. El plazo se alineaba exactamente con mi fecha límite privada. Excelente. Estoy de acuerdo con ese precio. Me incliné ligeramente hacia adelante, manteniendo el comportamiento centrado en los negocios que había caracterizado toda nuestra interacción. Estoy dispuesto a ofrecerle una bonificación significativa si la venta se cierra en 7 días. Sus ojos brillaron con el tipo de entusiasmo profesional que los incentivos financieros sustanciales suelen generar. ¿De cuán significativo estamos hablando? $5,000 por encima de su comisión estándar, si tenemos un contrato firmado para el próximo martes. Señor Díaz, tiene usted toda mi atención y compromiso. Visitemos la propiedad esta tarde para que pueda realizar una evaluación adecuada. El viaje a mi casa tomó 20 minutos a través de vecindarios familiares, que pronto se convertirían en recuerdos en lugar de paisajes diarios. Mónica me siguió en su propio vehículo, su equipo de cámara profesional visible a través de la ventana trasera. Caminar por mi casa con alguien evaluando su valor de mercado creó una experiencia inesperadamente emotiva. Cada habitación guardaba recuerdos de la infancia de Santiago, las fiestas de cumpleaños, las sesiones de tareas, la transformación gradual de un niño agradecido a un adulto con derecho adquirido. El nivel de mantenimiento es excepcional, observó Mónica fotografiando la cocina actualizada y los pisos de madera recientemente restaurados. Esta propiedad se mostrará maravillosamente. ¿Ha considerado la puesta en escena profesional? Lo que usted recomiende, el costo no es la principal preocupación. Se movió por cada habitación con eficiencia practicada, tomando nota de los detalles arquitectónicos, la iluminación natural y el tipo de características que atraen a los compradores en nuestro competitivo mercado. Su evaluación confirmó lo que mi investigación había sugerido. La casa estaba perfectamente posicionada para una venta rápida. Honestamente, señor Díaz, las propiedades en esta condición no permanecen mucho tiempo en el mercado. Con el enfoque de marketing adecuado y precios competitivos, estoy segura de que podemos tener múltiples ofertas para el fin de semana. Múltiples ofertas significaban posibles guerras de ofertas, lo que podría elevar el precio final incluso más allá de nuestro objetivo de venta. La sentencia de 2 semanas de Santiago estaba proporcionando ventajas que no había anticipado cuando este plan se cristalizó por primera vez. De vuelta en su oficina, la negociación del contrato procedió con una eficiencia notable. Formularios de divulgación estándar del vendedor, acuerdos de estrategia de marketing y especificaciones de plazos llenaron la tarde con productiva documentación legal. Haré que tomen fotografías profesionales mañana por la mañana, explicó Mónica mientras organizaba la documentación firmada. La propiedad se publicará el jueves, jornada de puertas abiertas programada para el sábado y el domingo. Dada la urgencia y la estructura de bonificación, esta propiedad tiene prioridad absoluta en mi agenda. El acuerdo de bonificación se estructuró como una compensación basada en el rendimiento, totalmente legal y profesionalmente apropiado.
$5,000 representaban una motivación sustancial para una agente, cuyos ingresos anuales dependían de cierres exitosos. Señor Díaz, tengo que preguntar, ¿planea usted reubicarse? Esto parece más que una simple reducción de tamaño. Un cambio de vida completo, respondí con sinceridad, aunque el contexto completo habría sorprendido su compostura profesional. A veces las circunstancias requieren decisiones drásticas. Ella asintió con el tipo de comprensión que sugería experiencia con clientes que atraviesan importantes transiciones de vida. Bueno, me aseguraré de que esta transición proceda de la manera más fluida posible. Los contratos firmados se sentían sustanciales en mis manos mientras me preparaba para salir de su oficina. Quedaban 7 días hasta la liberación programada de Santiago, y el mecanismo para su lección final de consecuencias ahora estaba legalmente documentado y gestionado profesionalmente. Una cosa más, dije, deteniéndome en la puerta de su oficina. Puede que necesite coordinar los tiempos con mucha precisión. ¿Puede mantenerme informado de cualquier comprador interesado de inmediato? Absolutamente. Tendrá actualizaciones en tiempo real sobre cada visita, cada consulta, cada oferta. Esto se va a mover rápido. Caminé hacia mi coche con la satisfacción de alguien que acababa de convertir años de planificación en acción concreta. La casa que había albergado el derecho adquirido de Santiago durante 28 años pronto pertenecería a extraños que realmente apreciarían tener un lugar al que llamar hogar. Ahora necesitaba saber exactamente cuándo sería liberado Santiago para poder cronometrar la fase final perfectamente. El viaje a la cárcel del condado tomó 30 minutos a través del tráfico matutino, lo que me dio tiempo para prepararme para lo que probablemente sería mi interacción final con cualquier aspecto de las circunstancias actuales de Santiago. La instalación emergía del paisaje industrial como un monumento de hormigón a las consecuencias. Exactamente lo que mi hijo pronto entendería íntimamente. Los procedimientos de seguridad requerían verificación de identidad, detección de metales y un registro de visitantes que transformaba a los ciudadanos en sujetos procesados dentro del sistema institucional. La eficiencia me impresionó por su enfoque metódico de la gestión humana. Necesito información sobre un recluso, le dije al oficial de correccionales en el mostrador de información para visitantes, deslizando mi licencia de conducir por el pulido mostrador. El sargento Díaz, sin parentesco, a pesar del apellido compartido, revisó mi identificación con la neutralidad profesional que caracterizaba cada aspecto de este entorno estéril. Su uniforme e insignia representaban una autoridad que trascendía los sentimientos personales o las dinámicas familiares. ¿Nombre del recluso? Santiago Díaz. Está cumpliendo 2 semanas por allanamiento de morada. Los dedos del sargento se movieron por el teclado de su computadora con eficiencia practicada, accediendo a bases de datos que contenían cada detalle de la situación legal actual de Santiago. El sistema institucional había reducido a mi hijo a un número, una asignación de celda y un horario de liberación. Santiago Díaz, ingresado el 15 de abril. Sus ojos escanearon el monitor sin emoción. Su hijo será liberado el 29 de abril a las 9 en punto de la mañana. Perfecto. El momento se alineaba exactamente con mis requisitos estratégicos. Gracias por esa información. Mantuve el mismo tono profesional que había caracterizado toda mi interacción con esta instalación. ¿Hay algo más que deba saber sobre el proceso de liberación? Procedimientos de liberación estándar. Será procesado para salir por este mismo edificio. Se le devolverán sus efectos personales. Se le dará un vale de transporte si lo solicita. El sargento Díaz levantó la vista de su pantalla con el tipo de eficiencia servicial que distingue un servicio público de calidad. ¿Le gustaría visitarlo mientras está aquí? La pregunta quedó suspendida en el aire entre nosotros como el humo de un fuego extinguido. Aquí estaba mi oportunidad de ver a Santiago cara a cara, de medir su estado emocional, quizás incluso de prepararlo para lo que le esperaba al regresar a casa. No, eso no será necesario. 4 palabras que cortaron lo que quedaba de la obligación parental tradicional. El sargento Díaz no mostró ninguna reacción a mi negativa.
Las dinámicas familiares no eran parte de su preocupación profesional, solo el cumplimiento de los procedimientos y la distribución de información. Las horas de visita son diarias de 2 a 4 de la tarde, por si cambia de opinión. Ofreció con la misma amabilidad neutral que había mostrado durante toda nuestra interacción. Aprecio la información, pero tengo todo lo que necesito. La conversación concluyó con la eficiencia institucional que había marcado su comienzo. Sin preguntas personales, sin juicios sobre las relaciones familiares, sin curiosidad sobre mis razones para recopilar información de liberación, sin visitar a mi hijo encarcelado. Caminar de regreso a través de los puntos de control de seguridad se sintió como emerger de un entorno controlado, diseñado para despojar la identidad individual y la elección personal. Santiago había pasado 10 días en este sistema que reducía a los humanos a números y horarios, aprendiendo lo que la rendición de cuentas realmente significaba en términos prácticos. El viaje a casa me dio tiempo para calcular la coordinación final del cronograma. 29 de abril, 9 de la mañana. Santiago sería procesado para salir de la cárcel del condado, esperando regresar a la casa que había albergado su derecho adquirido durante 28 años. En cambio, descubriría que su padre finalmente había seguido su consejo de desaparecer de su vida. La experiencia inmobiliaria de Mónica sugería que la propiedad probablemente se vendería para el fin de semana, dándome varios días para coordinar los procedimientos de cierre con el momento de la liberación de Santiago. La casa que había permitido su falta de respeto pertenecería a extraños que apreciaban tener un lugar al que llamar hogar. La precisión de ingeniería de este plan de venganza satisfacía cada aspecto de mi naturaleza metódica. Variables controladas, cronogramas sincronizados, recursos asignados eficientemente y resultado deseado garantizado a través de canales legales que el propio Santiago había iniciado. De vuelta en mi entrada, me senté en el coche por un momento, contemplando la casa que pronto dejaría de ser mi responsabilidad. Cada pago de hipoteca, cada factura de servicios, cada gasto de mantenimiento había subsidiado a alguien que deseaba que yo desapareciera de su vida para siempre. Mañana, coordinaría con Mónica los horarios de las visitas y el interés de posibles compradores. La visita institucional había confirmado que Santiago permanecía exactamente donde las consecuencias lo habían colocado, sin saber que su padre estaba implementando la lección final sobre gratitud y respeto. Para cuando saliera de la cárcel del condado el próximo martes por la mañana, el hogar que había dado por sentado estaría en proceso de venta a compradores que realmente querían vivir allí. Mi teléfono sonó cuando llegué a la puerta principal. El nombre de Mónica apareció en el identificador de llamadas, probablemente con actualizaciones sobre el interés de los compradores y las citas para visitas. «Habla Mónica», dijo la alegre voz a través de mi teléfono mientras entraba por mi puerta principal, por lo que probablemente sería la última vez como su dueño. «Arturo Díaz, usted llamó. Noticias maravillosas. La familia Reyes ha aceptado nuestro precio de venta. Oferta en efectivo, sin contingencias, cierre mañana por la mañana a las 9:30. Momento perfecto. Santiago sería liberado a las 9, dándole el tiempo justo para regresar a casa antes de descubrir que ese hogar ya no existía en ningún sentido significativo. Excelente trabajo, Mónica. Esa bonificación está bien merecida. Las siguientes 24 horas se comprimieron en un torbellino de arreglos finales que habrían impresionado a cualquier director de proyectos. Camiones de mudanza, firma de documentos, entrega de llaves y la cuidadosa coordinación de un plan de venganza que llevaba 2 semanas gestándose. Carlos y María Reyes llegaron con sus 2 hijos en un camión de mudanzas lleno de la energía esperanzadora que conlleva empezar de nuevo en un nuevo hogar. Su entusiasmo me recordó mis propios sentimientos cuando compré esta casa por primera vez hace 30 años, cuando Santiago todavía estaba agradecido por los cuentos antes de dormir y las fiestas de cumpleaños. Señor Díaz, muchas gracias por aceptar nuestra oferta rápidamente, dijo María mientras sus hijos corrían por lo que había sido el hogar de la infancia de Santiago. Sabemos que tenía prisa por vender.
Las circunstancias de la vida cambian rápidamente a veces. Le entregué a Carlos el abrepuertas del garaje y las llaves de la casa, sintiendo el peso simbólico de transferir la propiedad a personas que realmente apreciarían vivir aquí. Tengo un pequeño favor que pedirles. Por supuesto, lo que sea. Mi hijo está de viaje y puede pasar por aquí mañana sin saber de la venta. ¿Podrían darle esta nota? Le entregué a María un sobre sellado con el nombre de Santiago, escrito con mi cuidadosa letra de ingeniero. Ella lo aceptó con el tipo de cortesía servicial que caracterizaba a las personas que entendían la complejidad de la logística familiar durante las grandes transiciones de la vida. El contenido de la nota había sido cuidadosamente elaborado a lo largo de varios borradores. Breve, emocionalmente neutral y devastadoramente final. Santiago, dijiste que querías que desapareciera de tu vida para siempre. He decidido concederte tu deseo. La casa ha sido vendida. Viajaré extensamente y estaré inalcanzable indefinidamente. Ahora tienes la independencia que siempre has exigido. Arturo. 40 palabras que resumían 28 años de apoyo financiero, inversión emocional y falta de respeto acumulada. Sin dirección de reenvío, sin explicación del cronograma, sin oportunidad de negociación o manipulación emocional. Después de que la familia Reyes se instalara en su nuevo hogar, caminé a la casa de al lado, la de Francisco Vargas, con una sola maleta y una petición que me posicionaría perfectamente para la revelación de mañana. Francisco, o Paco como le decíamos, había sido mi vecino durante 15 años, un hombre confiable que ayudaba con la nieve y aceptaba paquetes cuando yo viajaba por trabajo. Nuestra amistad operaba en el cómodo nivel de respeto mutuo, sin una intrusión personal excesiva. ¿Puedo quedarme contigo un par de días, Paco? Estoy entre situaciones de vivienda. Por supuesto, viejo amigo. ¿Qué pasó con la casa? Se hizo a un lado para dejarme entrar en su familiar sala de estar, donde ocasionalmente había compartido un café y chismes del vecindario a lo largo de los años. La vendí. Es hora de grandes cambios en mi vida. Su expresión mostraba una genuina preocupación mezclada con curiosidad, pero Paco siempre había poseído la sabiduría de evitar entrometerse en asuntos personales que no se ofrecían libremente. ¿Y qué hay de Santiago? ¿Dónde se quedará cuando regrese de donde sea que haya estado? Santiago es un adulto. Él se las arreglará con sus propios asuntos. Algo en mi tono debió de transmitir la finalidad de esa declaración, porque Paco asintió sin seguir con el tema. Su habitación de invitados era cómoda, y lo que es más importante, estaba posicionada con una vista perfecta de la entrada principal de mi antigua casa. Esa noche, me senté junto a la ventana de Paco observando a la familia Reyes desempacar cajas y arreglar muebles en habitaciones donde Santiago había pasado años dando por sentada mi generosidad. Mañana por la mañana, él subiría por esa entrada esperando reanudar su cómodo estilo de vida de desempleo, subsidiado por la permisividad parental. En cambio, se encontraría con extraños que eran dueños de todo lo que él había asumido, que siempre estaría disponible para su uso. La precisión de ingeniería de este plan de venganza satisfacía cada aspecto de mi naturaleza metódica. Variables controladas, cronogramas sincronizados, recursos asignados eficientemente y resultado deseado garantizado a través de canales legales que el propio Santiago había iniciado. Paco llamó a la puerta de la habitación de invitados alrededor de las 10 de la noche, trayendo toallas limpias y el tipo de hospitalidad práctica que había caracterizado toda nuestra amistad. Todo lo que necesites está aquí, Arturo. Todo está perfecto, Paco. Gracias por el alojamiento. Quédate todo el tiempo que sea necesario. Sea lo que sea que esté pasando con tu situación familiar, aquí tienes apoyo. Me dejó solo con mis pensamientos y mi vista de la casa donde Santiago esperaba seguir viviendo a mis expensas. Mañana traería la lección final de consecuencias, entregada con la misma precisión que una vez apliqué para resolver problemas complejos de ingeniería. Lo último que vi antes de apagar las luces fue a María Reyes cerrando las cortinas
en lo que había sido la ventana del dormitorio de Santiago. Las 9:30 llegaron con la precisión que había pasado 2 semanas orquestando. Desde la ventana del piso de arriba de Paco, vi a Santiago doblar la esquina hacia nuestra calle, caminando con la confianza casual de alguien que regresa a un territorio familiar. Se veía exactamente como esperaba después de 2 semanas en la cárcel del condado. Un poco más delgado, usando la misma ropa con la que fue arrestado, llevando una pequeña bolsa de plástico que contenía los pocos artículos personales que le habían devuelto. Su postura no mostraba rastro de humildad o reflexión, solo la ansiosa anticipación de alguien listo para reanudar su cómodo estilo de vida. Santiago se acercó al camino de entrada sin dudarlo, sacando unas llaves que ya no funcionarían en cerraduras que ya no eran suyas para abrir. La imagen de él buscando con confianza una puerta que pertenecía a extraños me pareció la metáfora perfecta de todo lo que estaba mal en nuestra relación. Los hijos de los reyes estaban jugando en el jardín delantero, mientras Carlos descargaba cajas de su camión. El sonido de voces desconocidas hablando español hizo que Santiago se detuviera, su expresión cambiando de confianza a confusión mientras procesaba la escena ante él. ¿Disculpen? Su voz llevaba el tono de derecho adquirido que había escuchado innumerables veces cuando quería algo de personas que consideraba inferiores a él. ¿Quiénes son ustedes? ¿Y qué hacen en mi casa? Carlos se enderezó de la caja de mudanza que había estado levantando, su expresión mostrando la confusión educada de alguien que se encuentra con una situación inesperada. Lo siento, amigo, pero esta es nuestra casa ahora. La compramos la semana pasada. Eso es imposible. La voz de Santiago se alzó con el tipo de indignación que había perfeccionado durante años, de ver su realidad desafiada por hechos inconvenientes. Yo vivo aquí. Esta es la casa de mi familia. María apareció en la puerta, claramente atraída por el alboroto en su jardín delantero. Observó el estado agitado de Santiago con la evaluación práctica de una madre que había lidiado con innumerables disputas de vecinos y conflictos infantiles. ¿Es usted Santiago Díaz?, preguntó, con la cuidadosa cortesía que caracterizaba todo su enfoque en esta situación incómoda. ¿Sí? Finalmente, alguien con sentido común. Ahora, por favor, explíqueme por qué hay extraños en mi casa con todas sus pertenencias. El dueño anterior dejó algo para usted. María desapareció brevemente en la casa, regresando con el sobre sellado que contenía 2 semanas de cuidadosa planificación, condensadas en 40 devastadoras palabras. Santiago aceptó el sobre con la renuencia sospechosa de alguien que había aprendido a esperar malas noticias de documentos de aspecto oficial. Sus dedos temblaron ligeramente mientras rompía el sello. La primera señal física de que una parte de él entendía que este momento lo cambiaría todo. Me incliné hacia adelante contra la ventana de Paco, observando el rostro de mi hijo mientras leía la nota que completaría su educación en consecuencias y gratitud. Santiago, dijiste que querías que desapareciera de tu vida para siempre. He decidido concederte tu deseo. La casa ha sido vendida. Viajaré extensamente y estaré inalcanzable indefinidamente. Ahora tienes la independencia que siempre has exigido. ¿Arturo? La progresión en sus facciones fue exactamente lo que había anticipado. Confusión, incredulidad, creciente comprensión y, finalmente, una devastadora realización. 28 años de dependencia financiera, manipulación emocional y falta de respeto casual habían llevado a este momento en el que Santiago finalmente entendió el verdadero costo de dar por sentado el amor y el apoyo de su padre. Esto no puede ser real. Su voz había perdido todo rastro de derecho adquirido, reemplazada por algo que se acercaba al pánico. No puede simplemente vender nuestra casa y desaparecer. Así no es como funcionan las familias. Señor, lamento su situación, dijo Carlos con genuina simpatía. Pero tenemos toda la documentación legal. La venta se completó ayer por la mañana. Las piernas de Santiago parecieron ceder ligeramente, obligándolo a apoyarse en el buzón que ya no pertenecía a su familia. La bolsa de plástico de la cárcel se le cayó de las manos,
derramando sus pocas posesiones sobre la acera que una vez condujo a su puerta principal. ¿Dónde se supone que voy a vivir? ¿Cómo se supone que voy a comer? Las preguntas salieron como susurros desesperados en lugar de las demandas que me había acostumbrado a escuchar. María y Carlos intercambiaron miradas, claramente incómodos por presenciar esta crisis familiar, pero sin saber cómo ayudar a alguien cuyo padre había orquestado deliberadamente su falta de hogar. Desde mi posición oculta, sentí una compleja mezcla de satisfacción y una inesperada simpatía. La justicia era perfecta. Santiago había recibido exactamente lo que había afirmado querer, pero ver su completo colapso emocional removió algo incómodamente cercano a la preocupación paternal. Se quedó allí en la acera, leyendo y releyendo la nota, como si la repetición pudiera cambiar su contenido. La casa detrás de él bullía con la actividad de una familia que apreciaba tener un lugar al que llamar hogar, mientras él se enfrentaba a la realidad de no tener a dónde ir. 28 años de permisividad habían terminado con 40 palabras y una casa vendida. La lección de consecuencias estaba completa, entregada con la misma precisión que una vez apliqué para resolver problemas complejos de ingeniería. Santiago dobló la nota cuidadosamente y se alejó sin decir otra palabra a la familia Reyes. Pasaron horas antes de que pudiera alejarme de la ventana de Paco. Santiago había desaparecido a la vuelta de la esquina, pero la imagen de sus lágrimas permanecía grabada en mi memoria como una fotografía inesperada. Había llorado, no las lágrimas de enojo y manipulación que había presenciado durante las rabietas de la infancia, sino sollozos genuinos y desconsolados de alguien que finalmente había entendido el verdadero costo de sus elecciones. Durante 28 años, me había preguntado si existía alguna emoción auténtica debajo de su exterior de derecho adquirido. La respuesta había llegado precisamente cuando ya no importaba. Paco me encontró en su cocina esa noche, mirando una taza de café que se había enfriado mientras procesaba las complejas secuelas de una venganza exitosa. ¿Día duro viendo el drama del vecindario?, preguntó con el tono cuidadoso de alguien que sospechaba más de lo que estaba dispuesto a decir directamente. Algo así. El joven parecía bastante molesto por perder la casa de su familia. Encontré los ojos de Paco, viendo la genuina preocupación de alguien que había presenciado el dolor, sin entender sus orígenes. A veces las consecuencias tardan años en llegar, pero siempre lo hacen eventualmente. Paco asintió con la sabiduría de alguien que había vivido lo suficiente, como para entender que la justicia rara vez llega a tiempo, pero rara vez deja de llegar. Gracias por la hospitalidad, dije, levantándome de la mesa donde había pasado tantas horas planeando y tramando. Me voy mañana por la mañana. ¿A dónde te diriges, Arturo? Al océano. Es hora de empezar de cero completamente. Paco no insistió en los detalles, entendiendo instintivamente que algunos cambios de vida requieren privacidad en lugar de explicaciones. Su amistad había proporcionado exactamente el apoyo que necesitaba durante esta transición, sin exigir más información de la que yo estaba dispuesto a compartir. «Tienes mi número si necesitas algo», ofreció. Aunque ambos entendimos que esta despedida llevaba la permanencia de alguien que elige dejar todo su pasado atrás. La mañana siguiente, llegó con el tipo de sol de la costa que hace que los nuevos comienzos parezcan no solo posibles, sino inevitables. Cargué mi única maleta en el coche, que apenas había conducido durante 2 semanas de planificación estratégica, sintiéndome más ligero de lo que me había sentido en décadas. Paco apareció en su porche, mientras yo retrocedía por su entrada, levantando una mano en señal de despedida, que llevaba 30 años de respeto vecinal, comprimidos en un solo gesto. Le devolví el saludo, genuinamente agradecido por su apoyo involuntario durante la decisión moral más compleja de mi vida. La carretera se extendía hacia el oeste, hacia el océano, llevándome lejos de todo lo que había conocido hacia posibilidades que no me había atrevido a imaginar 2 semanas atrás. $850,000 en mi cuenta bancaria, sin obligaciones familiares, nadie dependiendo de mi apoyo financiero o disponibilidad emocional,
Santiago había conseguido exactamente lo que había afirmado querer. Un padre que había desaparecido de su vida para siempre. Le había concedido su deseo de cumpleaños con la misma precisión de ingeniería que una vez apliqué para resolver problemas técnicos complejos. La justicia era perfecta, entregada a través de consecuencias naturales en lugar de una venganza maliciosa. Sin embargo, sus lágrimas habían cambiado algo fundamental en la ecuación, no el resultado, que permanecía fijo y apropiado. Pero mi comprensión de quién era él debajo del derecho adquirido había cambiado en esos momentos finales, cuando la emoción auténtica reemplazó la manipulación practicada. Seguía siendo mi hijo a pesar de todo, todavía capaz de un sentimiento genuino a pesar de años de evidencia que sugerían lo contrario, todavía humano a pesar de un comportamiento que a menudo había parecido calculadamente cruel. Ese reconocimiento no cambió mi decisión de irme, ni mi convicción de que las consecuencias eran necesarias y apropiadas, pero añadió una capa de complejidad a lo que había comenzado como simple justicia y evolucionado hacia algo parecido a la sabiduría. La carretera de la costa apareció adelante, prometiendo kilómetros de vistas al mar, y pequeños pueblos donde nadie conocía mi historia, ni esperaba que yo subsidiara el estilo de vida de nadie. Comunidades donde 62 años de experiencia acumulada podrían ser valorados en lugar de explotados. Había pasado 28 años permitiendo a alguien que deseaba que yo desapareciera. Ahora estaba concediendo ese deseo, mientras creaba la vida que debería haber construido para mí mismo hace décadas. El sol de la mañana se reflejaba en mi parabrisas mientras conducía hacia lo que viniera después, sin llevar nada más que la ropa en mi maleta, y el conocimiento duramente ganado de que el respeto, una vez perdido, solo puede recuperarse a través de acciones en lugar de palabras. Detrás de mí, Santiago estaba aprendiendo la misma lección desde la otra dirección. Adelante, el océano esperaba con horizontes que nunca había explorado y posibilidades que nunca había considerado. Era hora de descubrir quién era yo cuando nadie necesitaba nada de mí. Si te gustó esta historia, por favor, dale me gusta a este video. Suscríbete al canal y comparte tus impresiones sobre esta historia en los comentarios. Para escuchar la siguiente historia, haz clic en el cuadro de la izquierda. Gracias por tu atención.